Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos adentramos en dos revisiones científicas que, cambian un poco el foco habitual sobre el flúor. En lugar de centrarnos solo en los dientes, que es lo típico, vamos a examinar lo que estos estudios dicen sobre sus efectos en el sistema nervioso y en una glándula diminuta pero fascinante, la pineal. Exactamente. Estamos muy acostumbrados a asociar el flúor con la prevención de caries. Vamos, lo de siempre. Pero los documentos que analizaremos hoy, una revisión de Chlubeck y Sicora de 2020 centrada en la glándula pineal y otra de Valdez Jiménez y colaboradores de 2011 sobre el sistema nervioso central, pues sugieren que la interacción del flúor con nuestro cuerpo podría ser, bastante más compleja y sistémica de lo que pensamos. Nuestro objetivo es, entonces, desgranar un poco la información contenida en estas fuentes. Queremos entender cómo interactúa el flúor con nuestro organismo, según estos trabajos, dónde tiende a acumularse, más allá de lo esperado, y cuáles podrían ser las consecuencias neurológicas que describen estas investigaciones. A ver qué nos cuentan. Así es. Analizaremos los datos presentados sobre la acumulación de flúor, sobre todo en lugares quizá inesperados. También su posible vínculo con la calcificación de ciertos tejidos y los efectos tanto a nivel celular como funcional en el sistema nervioso que se detallan en estos artículos científicos. Muy bien, pues vamos a desentrañar esto, el flúor. A ver, ¿de dónde proviene principalmente nuestra exposición, según indican estas revisiones? Pues las fuentes señalan múltiples vías, la verdad. El agua potable fluorada es una fuente principal en muchas regiones, claro. Pero la exposición no se limita a eso, ni mucho menos. También lo encontramos de forma natural en alimentos como el té, sobre todo el té negro, pescado de mar, algunas carnes, huevos, frutas, cereales. Y luego están las fuentes añadidas, ¿no? La pasta de dientes suele contener concentraciones significativas, entre 1000 y 1500 partes por millón, ppm. ¿1500? Sí. Y los enjuagues bucales también, entre 230 y 900 ppm. Valdez Jiménez y su equipo también mencionan su presencia en suplementos dietéticos, ciertos materiales como el teflón de las sartenes e incluso en fuentes industriales y fertilizantes agrícolas. O sea, está bastante presente. Mencionas el agua potable. ¿Qué particularidades resaltan los estudios sobre esta fuente? Parece un punto clave, ¿no? Lo es, porque para muchas poblaciones representa la mayor ingesta diaria, sin duda. Valdez Jiménez y su equipo indican que las concentraciones naturales más altas de flúor en el agua suelen encontrarse en zonas montañosas o áreas con depósitos geológicos marinos. Dan el ejemplo de algunas regiones de México donde se han medido hasta 6,8 ppm. ¿6,8? Sí, afectando potencialmente a millones de personas. Y esto cuando la recomendación de la OMS para el agua potable se sitúa en torno a 0,7 ppm. Vaya diferencia. Claro. Y aquí es crucial un punto que subraya el trabajo de Chlubeck y Sicora. El flúor tiene un margen de seguridad bastante estrecho. Esto implica que una exposición crónica, mantenida en el tiempo, incluso a concentraciones que no parecen excesivamente altas, pues podría acarrear efectos adversos a largo plazo. No es algo inocuo del todo, digamos. Entendido ese punto sobre la exposición crónica, que es importante. Ahora, una vez que el flúor entra en nuestro sistema, ¿cómo lo procesamos? ¿Dónde termina acumulándose? Se absorbe muy eficazmente, sobre todo en el estómago, y pasa rápidamente a la sangre. Hablamos de alrededor del 90% de lo ingerido. Su destino principal, como sabemos, son los tejidos duros, los huesos y los dientes. Ambos artículos detallan que se incorpora la matriz mineral de estos tejidos, formando compuestos como la fluorohidroxiapatita y la fluoroapatita. Básicamente se integra en su estructura. Si la exposición es muy alta, esto puede derivar en fluorosis dental o esquelética, claro. Pero no se queda solo en huesos y dientes, ¿verdad? Eso parece crucial para la conversación de hoy, especialmente pensando en el sistema nervioso. Efectivamente. Y ahí es donde la historia se vuelve más compleja y relevante para nuestro análisis. El estudio de Chlubeck y Sicora pone especial énfasis en que el flúor también se acumula en áreas de calcificación dentro de tejidos blandos. Enumeran la aorta, arterias coronarias, la placenta, tendones, cartílagos y, de manera muy significativa, la glándula pineal. Además, Valdez Jiménez y colaboradores aportan un dato importante sobre la retención. Es mucho mayor en las primeras etapas de la vida. En recién nacidos, fíjate, hasta un 90% del flúor absorbido puede quedarse en el sistema óseo. ¿El 90%? Sí, y en niños, cerca del 50%. En adultos, en cambio, esta retención ósea baja a un 10% aproximadamente, y la mayor parte se excreta por vía renal.
Esa mención de la glándula pineal se siente como una pieza central del rompecabezas que presenta la revisión de Chlubeck y Sicora. ¿Qué tiene de especial esta glándula tan pequeña? Eso es realmente fascinante, sí. Es una glándula neuroendocrina diminuta de unos 150 miligramos, ubicada en la parte posterior del cerebro, dentro del epitálamo. Su función más conocida, y que se detalla en el artículo, es producir y secretar la melatonina. La hormona del sueño. Eso es. Esta hormona es clave para regular nuestros ritmos circadianos, el ciclo sueño-vigilia. Pero sus funciones van más allá, ¿eh? También es un potente antioxidante endógeno y tiene propiedades antiinflamatorias importantes. Y anatómicamente, ¿hay algo en su estructura o ubicación que le haga particularmente relevante en este contexto de acumulación de sustancias? Sí, y el estudio de Chlubeck y Sicora resalta dos características anatómicas únicas y cruciales. Primero, posee una vascularización excepcionalmente alta. Recibe un flujo sanguíneo enorme en proporción a su tamaño, solo superado por los riñones. Muchísima sangre. Vaya. Segundo, y esto es fundamental, está situada fuera de la barrera hematoencefálica. Fuera de la barrera hematoencefálica. ¿Qué implica eso exactamente? ¿Que no tiene esa protección del resto del cerebro? Exacto. Implica que no tiene ese filtro protector que aísla a la mayor parte del cerebro de muchas sustancias que circulan por el torrente sanguíneo. La pineal tiene acceso directo, sin restricciones, a la sangre y a todo lo que ésta transporta. Entonces, si juntamos una irrigación sanguínea altísima con la falta de ese filtro protector, suena como una combinación perfecta para que las sustancias se acumulen ahí fácilmente, ¿no? Exacto. Esa combinación facilita que la glándula pineal acumule cantidades significativas de diversas sustancias circulantes. El estudio menciona principalmente el calcio, lo que lleva a la calcificación pineal, pero también otros elementos como cobalto, zinc, selenio y, por supuesto, el flúor que nos ocupa hoy. Hablemos de esa calcificación por calcio. El artículo dice que se conoce desde hace siglos. Calcificación en el cerebro. Eso suena potencialmente problemático, incluso si es común. Así es. La calcificación pineal, la acumulación de depósitos de calcio, principalmente en forma de hidroxiapatita, similar a la de huesos y dientes, se conoce desde el siglo XVII. Y empieza sorprendentemente temprano, en la infancia, y se ha detectado incluso en neonatos. ¿En neonatos? Sí. Aunque tradicionalmente se ha considerado un fenómeno casi fisiológico, como algo normal con el envejecimiento, Chlubeck y Sicora recopilan evidencia científica que la relaciona con diversas patologías, desde trastornos del sueño y migrañas hasta enfermedades mentales, trastornos neurodegenerativos, tumores cerebrales e incluso ictus isquémico. O sea que no es tan benigna como se pensaba. De acuerdo. La calcificación por calcio ya es un factor a tener en cuenta. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el contexto de estas revisiones. ¿Cómo encaja el flúor en esta imagen de la pineal calcificada? Esto parece el núcleo de la investigación más reciente. Pues sí. Los primeros informes específicos sobre la acumulación de flúor en la pineal son relativamente nuevos. Datan de mediados de los 90, según nos cuentan Chlubeck y Sicora. Un estudio que citan como fundamental es el de Jennifer Luke, publicado en 2001. Analizó glándulas pineales humanas post-mortem de individuos mayores entre 70 y 100 años, y lo que encontró fue, francamente sorprendente. ¿Qué fue lo que encontró Luke? Cuenta. Halló niveles de flúor extraordinariamente altos, para tratarse de un tejido blando. La concentración media era de unos 297 miligramos de flúor por kilogramo de tejido húmedo. ¿297? Sí, pero el rango era enorme, con picos que alcanzaban hasta 875 miligramos kilogramo. ¿875? Sí. Para que nos hagamos una idea, estos niveles son comparables o incluso superiores a los que se encuentran en el hueso o en los dientes, y órdenes de magnitud mayores que en otros tejidos blandos como el músculo, donde la concentración ronda 1 miligramo kilogramo más o menos. Es una barbaridad la diferencia. Claro. Esto llevó a Luke a sugerir que la glándula pineal podría ser el tejido blando más saturado de flúor en todo el cuerpo humano. De hecho, se ha reportado que el contenido de flúor dentro de los propios cristales de apatita de la pineal puede ser mayor que en cualquier otra apatita biológica, llegando hasta 21.000 miligramos kilogramo. Una locura. Niveles más altos que en el hueso. Vaya, cuesta imaginarlo en un tejido blando. ¿Y se encontró alguna relación directa entre esa acumulación de calcio preexistente y la de flúor? ¿Van de la mano? Sí. La investigación original de Luke ya mostró una fuerte correlación positiva.
A más calcio acumulado, más flúor acumulado. Un estudio posterior de Tarn-Panich y colaboradores en 2016, también citado en la revisión, confirmó esta asociación, aunque añadió un matiz interesante. ¿Cuál? Que la correlación se volvía estadísticamente significativa y muy fuerte, con un coeficiente de correlación altísimo, de 0.915, solo cuando la concentración de flúor superaba un umbral de 50 miligramos kilogramo de tejido fresco. Entiendo. Entonces, quizás el calcio acumulado primero crea el nido, por así decirlo, y luego el flúor se deposita sobre esa base calcificada, potenciándose mutuamente. Esa es una interpretación plausible que se desprende de los datos, sí. Parece que la calcificación inicial facilita la posterior acumulación masiva de flúor. Pero lo que también es muy notable, y lo recalca el estudio de Tarn-Panich, es que esta alta acumulación de flúor en la pineal ocurre incluso en personas que vivieron en áreas con bajos niveles de flúor ambiental en el agua. Ah, incluso con poco flúor en el ambiente. Exacto. Esto refuerza la idea de que la glándula pineal tiene una afinidad intrínseca muy particular por capturar y retener flúor, más allá de la simple exposición externa. Es como si lo buscara activamente. De acuerdo, el panorama es claro. Tenemos flúor acumulándose de forma masiva en una glándula pineal que tiende a calcificarse. La pregunta clave ahora es, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo impacta esta acumulación en la función principal de la glándula, que es producir melatonina? Pues la primera consecuencia, ligada a la calcificación en sí, es una reducción en el número de pinealocitos funcionales, las células que producen la melatonina. Esto lo observó un estudio de Kunz y colaboradores, citado por Chlubeck y Sikora. Aunque no hallaron una correlación directa entre el grado de calcificación y los niveles de melatonina en sangre, sí vieron que la pérdida de estas células se asociaba lógicamente a una menor capacidad de síntesis de la hormona. O sea, menos fábricas de melatonina, ¿no? Eso es. Así, la calcificación afectaría indirectamente la producción total. Menos melatonina. Eso implica directamente problemas de sueño, claro. Pero antes mencionaste también su papel como antioxidante. ¿Qué implicaciones tiene eso para el cerebro? Exacto. Más allá de la regulación del sueño, la melatonina es un protector crucial para el sistema nervioso central. Varios autores citados en la revisión sugieren que su concentración en el líquido cefalorraquídeo, el fluido que baña el cerebro y la médula espinal, es vital para la defensa antioxidante. Una reducción significativa, como la que podría derivarse de una pineal muy calcificada y con menos células funcionales, pues implicaría menor protección contra el daño oxidativo causado por radicales libres. Ajá. Esto, a su vez, podría favorecer el desarrollo o progresión de procesos neurodegenerativos. Ponen como ejemplo la enfermedad de Alzheimer, Claro. donde se ha observado que los niveles de melatonina en el líquido cefalorraquídeo pueden ser hasta un 80% más bajos que en personas sanas de la misma edad. Una caída brutal. 80% menos. Entendido el impacto indirecto vía calcificación. Pero, ¿qué hay del flúor acumulado específicamente? Más allá de asociarse a la calcificación, ¿desempeña algún papel activo interfiriendo en la función pineal según estas investigaciones? Aquí es donde Chlubeck y Sikora describen varias líneas de evidencia más directas sobre el flúor. Citan un estudio relativamente reciente de Malin y colaboradores, de 2019, que analizó adolescentes en Estados Unidos expuestos a niveles considerados bajos de flúor en el agua potable, y encontraron algo llamativo. Mayores niveles de flúor en el agua se asociaban con una mayor probabilidad de que los adolescentes reportaran síntomas de trastornos respiratorios del sueño, ronquidos, apneas, jadeos y también mayor somnolencia diurna. Interesante. ¿Y cuál es la hipótesis de los investigadores para explicar esa asociación encontrada incluso a bajos niveles de exposición? ¿Lo conectan con la disrupción pineal que venimos discutiendo? Precisamente, la hipótesis que plantean los autores de ese estudio es justo la conexión que hemos esbozado. La exposición al flúor podría contribuir a acelerar o intensificar la calcificación de la glándula pineal. Esto, a su vez, llevaría a una menor producción nocturna de melatonina, lo que se manifestaría en alteraciones del sueño y somnolencia. Es una cadena de eventos bastante plausible basada en la evidencia acumulada. ¿Hay más soporte para esta idea de que el flúor daña directamente la pineal o su función? ¿Otros estudios? Sí, la revisión menciona estudios en animales que apuntan en esa dirección. Uno muy reciente de Mr. Bell y Womble, de 2020, observó que ratas mayores a las que se les retiró el flúor de la dieta durante 8 semanas mostraban un mayor número de pinealocitos viables. Células vivas, digamos.
Exacto, células funcionales, en comparación con las rapas control que continuaron consumiendo flúor. Esto sugiere un efecto perjudicial directo del flúor sobre la estructura misma de la glándula y, por tanto, sobre su capacidad de producir melatonina. Ya. Y luego está el tema del estrés oxidativo que mencionamos antes. Cierto. Mencionaste que la melatonina es antioxidante. ¿Cómo interactúa el flúor con eso? ¿Hay un conflicto ahí? Pues parece una interacción bastante perversa, ¿sí? Otros estudios en ratas, como los de Bharti y Srivastava, citados en la revisión, demostraron que el flúor induce estrés oxidativo en el cerebro. Lo irónico es que la propia melatonina y otras proteínas de la pineal tienen un efecto protector contra este daño oxidativo inducido por flúor. A ver si entiendo. Si el flúor, por un lado, causa estrés oxidativo y por otro reduce la producción de melatonina, que es el antioxidante que nos protege de él, se podría generar un círculo vicioso. Ah, entiendo. Es como si el flúor creara el problema y al mismo tiempo debilitara las defensas naturales del cuerpo contra ese mismo problema. Una especie de doble golpe, ¿no? Exactamente. Esa es la idea del círculo vicioso que se plantea. Y aún añaden Chlubeck y Sikora otra posibilidad más directa. Dadas las concentraciones tan elevadas de flúor encontradas específicamente dentro de la pineal, recordemos decenas o cientos de miligramos por kilogramo, Sí, los niveles altísimos que decías. pues no se puede descartar que el flúor, a esos niveles locales tan altos, inhiba directamente alguna de las enzimas clave que participan en la compleja ruta bioquímica de síntesis de la melatonina. O sea, que pare la producción en la fábrica directamente. Podría ser. Es sabido que el ion fluoruro puede inhibir muchas enzimas, así que esta es otra vía potencial por la que la acumulación podría reducir los niveles de melatonina, sumándose al efecto indirecto vía calcificación y pérdida celular. Vale. Entiendo. Vayamos ahora un poco más allá de la glándula pineal. La segunda revisión que estamos analizando hoy, la de Valdez Jiménez y colaboradores, amplía la perspectiva y señala posibles impactos más generales del flúor sobre el sistema nervioso, ¿correcto? Así es. Ese trabajo pone mucho énfasis en un hecho fundamental. El flúor es capaz de atravesar barreras biológicas críticas, como la barrera hematoencefálica, ese filtro que protege al cerebro, y también la barrera placentaria. La placentaria también. Eso es importante para el desarrollo. Muy importante. Esto tiene implicaciones serias, ya que significa que puede acumularse en el cerebro fetal incluso antes del nacimiento. La revisión recopila numerosos estudios que asocian la exposición al flúor, particularmente durante el desarrollo prenatal y la infancia, con varios efectos neurológicos preocupantes descritos en la literatura científica. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de efectos? Principalmente citan una asociación recurrente con un menor coeficiente intelectual, CI. Mencionan estudios comparativos realizados en China entre niños de áreas con alto contenido natural de flúor en el agua, hablan de rangos entre 4 y 12 ppm, y niños de áreas con bajo flúor, cerca de 0,91 ppm. Consistentemente, los resultados apuntaban a un CI significativamente inferior en los niños de las zonas con mayor exposición al flúor. Eso es bastante directo. Sí, también recogen evidencias sobre problemas de aprendizaje y memoria observados tanto en modelos animales como reportados en humanos con exposición crónica industrial, dificultades de concentración, problemas de memoria, fatiga. Y otro hallazgo que resaltan es una posible peor organización visoespacial en niños, una habilidad importante para la lectura y escritura que se correlacionó con niveles elevados de flúor medidos en orina. Impactos cognitivos y de desarrollo importantes, desde luego. Se adentra la revisión en los posibles mecanismos celulares. ¿Cómo podría el flúor estar causando estos efectos en el cerebro a nivel microscópico, según los hallazgos que recopilan? Sí, el artículo de Valdez Jiménez y su equipo agrupa una serie de hallazgos de estudios experimentales y clínicos que apuntan a varios mecanismos celulares y bioquímicos. A ver, para no hacer una lista interminable, podemos agruparlos conceptualmente. Vale. Primero, sugieren que el flúor puede alterar la química cerebral. Describen cambios en neurotransmisores clave y sus receptores. Mencionan disminuciones en norepinefrina, serotonina y receptores de acetilcolina, y aumentos de epinefrina en algunos casos. O sea, interfiere con los mensajeros del cerebro. Exacto. Cruciales para el ánimo, el estrés, la cognición. Segundo, hablan de daño físico directo a las neuronas. Recopilan estudios que describen cambios degenerativos, problemas en las mitocondrias, las centrales energéticas celulares, daño al ADN y a las membranas.
Daño estructural, vamos. Sí, y una reducción en las conexiones, sinapsis y componentes estructurales de las neuronas. Esto afectaría la comunicación neuronal y la integridad, mencionando afectación en áreas clave como el hipocampo, memoria y la amígdala, emociones. Incluso plantean que podría retrasar el crecimiento y división de las células nerviosas. Madre mía. Tercero, reiteran el punto del aumento de radicales libres y estrés oxidativo, similar a lo visto en la pineal pero afectando al cerebro de forma más general. En animales se vinculó esto con un aumento de placas beta-amiloides similares a las observadas en la enfermedad de Alzheimer. Otra vez el Alzheimer. Sí, es una conexión que aparece. Y cuarto, mencionan la posible interferencia con enzimas cruciales, como la acetilcolinesterasa. Esta enzima regula los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor vital para aprendizaje, memoria, sueño. Alterarla podría desequilibrar estos procesos. Son mecanismos bastante serios. Sí. Y un punto importante que recoge esta revisión es la sugerencia de que la toxicidad neurológica podría empezar a manifestarse con ingestas crónicas de flúor a partir de 1 ppm, y que los efectos de esta exposición crónica pueden tener una latencia larga, o sea, tardar 20 años o más en hacerse clínicamente evidentes. ¿20 años? Eso significa que los efectos podrían no verse hasta mucho después de la exposición. Exactamente. Lo que complica mucho su estudio y la concienciación sobre el problema. Bien, hemos cubierto mucho terreno, la verdad. Si intentamos recapitular las ideas principales que emergen de estas dos revisiones científicas, parece que el mensaje central es que el flúor, incluso a niveles de exposición crónica considerados bajos o moderados, no solo actúa sobre los dientes, no, se acumula en el cuerpo, de forma muy significativa en tejidos calcificados y con una afinidad sorprendente por la glándula pineal. Esta acumulación, según los estudios revisados, se relaciona con la calcificación de la pineal y podría llevar a una reducción de la melatonina, con posibles consecuencias para el sueño y la protección antioxidante del cerebro. Además, la evidencia recopilada sugiere efectos neurológicos más amplios que podrían impactar la cognición y el neurodesarrollo, especialmente en etapas vulnerables como la infancia y el periodo prenatal. Definitivamente, una perspectiva que va mucho más allá de la salud dental. Da que pensar. Exacto. Los puntos clave a retener serían, yo creo, la particular vulnerabilidad de la glándula pineal por su anatomía única, fuera de la barrera hematoencefálica, alta vascularización que la convierte en un posible imán para el flúor. La fuerte correlación observada en estudios entre la calcificación pineal y la acumulación de flúor en ella. Las potenciales consecuencias de esta acumulación sobre la producción de melatonina y por ende sobre la regulación del sueño y la defensa antioxidante cerebral. Y finalmente, la perspectiva más amplia del segundo artículo, que recopila preocupaciones significativas sobre el neurodesarrollo y la función cognitiva general, basándose en alteraciones celulares descritas y en estudios poblacionales en zonas de alta exposición al flúor citados en la literatura científica. Ciertamente ofrece una visión mucho más compleja de la interacción del flúor con nuestra biología. Cambia bastante la perspectiva habitual centrada casi exclusivamente en la prevención de caries. Sin duda. Y una pregunta fundamental que estos estudios plantean, aunque no la responden completamente, es la de la susceptibilidad individual. Claro, porque a unos les afecta más que a otros. Exacto. Es decir, ante niveles similares de exposición al flúor, ¿por qué algunas personas podrían verse más afectadas que otras? ¿Existen factores genéticos que predispongan a una mayor acumulación o a efectos más pronunciados? Juegan un papel crucial las interacciones nutricionales. Por ejemplo, la revisión de Valdés Jiménez menciona posibles interacciones con el yodo. Ajá. Y el efecto protector observado en animales con antioxidantes como la vitamina C o E. ¿Podría la dieta influir? O quizás otras coexposiciones ambientales a otros tóxicos, por ejemplo, modifican la respuesta individual al flúor. Este es un campo que, como sugieren estas fuentes, claramente necesita mucha más investigación para entender quién podría estar en mayor riesgo y por qué. Desde luego. Es algo sobre lo que, hay que seguir dándole vueltas e investigando.